Corresponde hoy fijar posición desde Primera Justicia sobre lo que el mundo acaba de presenciar hace muy pocas horas, que fue la actualización por parte de la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, de la actualización de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Recordemos que Michelle Bachelet presentó su informe por escrito en julio de este año, donde dejaba clara la situación terrible y dura que está padeciendo Venezuela, donde dejaba claro el desmoronamiento del Estado de Derecho en Venezuela, pero sobre todo la creación de un sistema que se fortalece todos los días para violar los derechos humanos de todos los venezolanos en todos los sentidos. Venezuela, que ha sido o que fue durante mucho tiempo un país reconocido no solamente por ser la primera experiencia democrática de América Latina, un país reconocido por ser una potencia petrolera, un país reconocido precisamente por la gentileza del pueblo venezolano para entender su momento y para entender al mundo. Pues esa imagen de Venezuela que todos queremos proyectar ante el mundo, lamentablemente quienes hoy están en el poder se han encargado de destruirla. Y la imagen que hoy tiene el mundo, o Venezuela ante el mundo, es de un país donde la gente pasa hambre, es de un país donde se tortura, es de un país donde los cuerpos de seguridad del Estado se han transformado en cuerpos pretorianos para perseguir a todo aquel que piensa distinto al poder. La imagen que Venezuela hoy vende al mundo es la de un país que ha estado o mal gobernado por unos cuantos que pretenden perpetuarse en el poder y con ello han destruido el aparato económico de la nación, pero también han destruido el corazón moral de este país. Hablaba Michelle Bachelet en su actualización, que le está actualizando al mundo lo que nosotros los venezolanos sabemos y vivimos en carne propia. Hablaba de que se mantiene la persecución política. Entendamos el origen y la naturaleza de quienes hoy lamentablemente están en el poder. Ellos no entienden de las ideas distintas. Ellos no entienden de la democracia. Ellos no entienden ni entenderán jamás que ellos son una minoría y que el pueblo quiere y merece un cambio. Decía Michelle Bachelet en su presentación de su actualización del informe que ahora se suman 4 diputados a la larga lista de ya 24 diputados que son perseguidos y se encuentran en el exilio. Diputados como Juan Requesén y como Edgar Zambrano, que hoy están detenidos injustamente simplemente por pensar distinto. Se refería Michelle Bachelet al caso que conmocionó a toda Venezuela, que fue el caso del capitán Arévalo, y básicamente demostró y dio pruebas de lo que todos los venezolanos sabemos, que este capitán fue vilmente torturado. Y quienes son responsables, o una parte de los que son responsables de este delito, lamentablemente no fueron enjuiciados por actos de tortura, sino por simples delitos comunes, que hace una diferencia enorme en términos de la defensa real de los derechos humanos. Hablaba Michelle Bachelet de uno de los casos más aberrantes que ha sucedido en los últimos meses, que tiene que ver con la sentencia de 5 años y 9 meses a Rubén González, secretario general de Cintra Ferrominera, que es el representante de los trabajadores de Ferrominera del Orinoco en el Estado Bolívar. Un dirigente sindical a carta cabal que además de ser encerrado injustamente, fue enjuiciado ante tribunales militares con fiscales militares y jueces militares cuando, por la propia Constitución, el organismo por el cual él tiene que presentarse si es que algo ha cometido algún delito, tuvo que haber sido un tribunal civil y no un tribunal militar. Pues Michelle Bachelet lanza la voz y alza la voz frente a esta aberración que todos los días y recurrentemente se está repitiendo. Civiles que terminan en tribunales militares. Civiles que no tienen nada que ver con el ejército ni con la Fuerza Armada, que terminan siendo juzgados o puestos en la picota o en el patíbulo de un juez militar. Decía Michelle Bachelet, y yo creo que es importante decirlo aquí, que la persecución política ha aumentado. Y aquí también queremos colocar algo que no dice Michelle Bachelet, pero que está muy claro y ha aparecido en los últimos días, que es la constante persecución también a todos los representantes nombrados por la legítima Asamblea Nacional, a sus casas, a sus familiares aquí en Venezuela. Estamos hablando de la persecución a los distintos delegados y embajadores nombrados por la Asamblea Nacional, que hoy y en las últimas semanas
han sido perseguidos en sus hogares, han sido allanados sus hogares, han sido arremetidos o coaccionados sus familiares, y eso tiene que sumarse a la enorme lista que estamos viviendo. Pero Michelle Bachelet no se quedó solamente en lo político, como nadie se puede quedar absolutamente en lo político. Porque cuando hablamos de violación de derechos humanos, hablamos de todo un sistema que se ha instalado en Venezuela para destruir el Estado de Derecho y para acabar con la disidencia, sea como sea. Y no solamente desde el punto de vista político. Hablamos también del tema judicial. Fue muy tajante el informe presentado en julio cuando decía claramente: el FAES debe ser eliminado. Porque el FAES ha sido el objeto de las mayores denuncias por parte de los activistas de derechos humanos en Venezuela, en que han sido encargados de ejecuciones extrajudiciales y de asumirse como un cuerpo más que policial, un cuerpo de persecución política y un cuerpo de persecución a todo aquel que piense distinto a quienes hoy están lamentablemente en el poder. Pues eso no ha pasado y lo reclama Michelle Bachelet y lo reclama Venezuela. Muy por el contrario, ha habido un refortalecimiento de este organismo. Ha habido un reconocimiento de este organismo como un organismo represivo y como un organismo que rompe con todo esquema de derecho y todo esquema de decencia y de respeto a los principales derechos de todos los venezolanos. Habla de la tortura y habla de la represión. Este informe dice que se añaden 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales que han sucedido en Venezuela solamente de julio al día de hoy. 57 hombres y mujeres que presuntamente fueron, sin ningún tipo de ley, sin ningún tipo de norma, fuera de todo derecho humano, fuera de todo derecho esencial, fueron ejecutados. Y ejecutados por cuerpos policiales que han dejado de ser policiales para ser pretorianos, para ser quienes dictan y ejecutan las órdenes de los que lamentablemente están en el poder, sin ningún tipo de constitución en el medio, sin ningún tipo de acuerdo internacional en el medio, sin ningún tipo de derecho que pueda valer en este caso. Creo que es muy importante algo que dice el propio informe o la propia actualización, que es la criminalización de todos aquellos hombres y mujeres y organizaciones sociales que se encargan de velar, de denunciar, de estudiar, de vigilar que se defiendan y se protejan los derechos humanos de todos nosotros. Michelle Bachelet es muy tajante cuando dice: se pretende desde el poder, los quienes están lamentablemente en el poder, coartar, limitar, cercenar, acabar con todos los activistas y todas las ONG que defienden los derechos humanos en Venezuela, que por cierto hacen una labor indiscutiblemente de patria y además valiente frente a lo que ha significado o lo que significa levantar la voz en Venezuela. Pero este informe habla de lo social. De julio para acá, el sueldo mínimo ha pasado de $7 a $2. De julio para acá, hay más apagones en Venezuela. De julio para acá, fallan más los servicios públicos en Venezuela. Y no es una mentira que no hay agua, que no hay luz, que no hay gas, que no hay transporte público. Lo que se ha evidenciado de julio para acá es una profundización del malestar social y una profundización del mal vivir de todos los venezolanos que en este país no vivimos, sobrevivimos. Que en este país padecemos los rigores de un sistema que nos ha dejado de ser, nos ha quitado la ciudadanía a cada uno de nosotros para dejarnos sin derechos, para dejarnos sin ciudadanía y para dejarnos sin posibilidades de progreso. Esto al final, lo único que nos quiere decir este informe de Michelle Bachelet, lo único que le deja claro al mundo es que Venezuela es una distorsión para la región. La crisis venezolana, y lo hemos dicho en muchísimas oportunidades, la crisis que hoy padecemos en Venezuela no es una crisis exclusiva de los venezolanos. Es una crisis que está provocando una enorme distorsión en toda la región latinoamericana y es una crisis que hoy ya se presenta como un problema para el mundo. No lo dice solamente Michelle Bachelet, lo dice la Organización de Estados Americanos, lo dicen los distintos países que conforman el Grupo de Lima y los países que conforman la región latinoamericana. Lo dicen los principales foros políticos como la Unión Europea, que Venezuela ha pasado a ser uno de los peores casos en materia de derechos humanos y una de las peores crisis que hoy está registrando el mundo, sin contar que es la peor crisis histórica que está registrando América Latina desde hace 100 años para acá. Así que lo que nos dice hoy Michelle Bachelet no es nuevo para los venezolanos, pero le refrenda ante el mundo que la situación en Venezuela debe cambiar. Y debe cambiar no porque lo diga la política,
Debe cambiar porque este país no aguanta más. Debe cambiar porque este país se está hundiendo en la miseria. Y debe cambiar porque este país cada día la Constitución se sigue borrando, porque unos pretenden mantenerse en el poder por encima de la decisión de millones y millones de venezolanos.